En este video vamos a ver una estrategia o conducta distinta del planificador. Este planificador será distinto al anterior en términos del objetivo a maximizar. Para ponerlo un poco más en contexto o clarificar la idea, en el video anterior nosotros estudiamos que existe un planificador que desea maximizar el consumo en cada periodo. Él lo único que quiere es que todos los miembros de esta sociedad alcancen el mayor valor de consumo en un periodo. Este supuesto de conducta sobre el planificador implica que el valor que asigna al consumo hoy es el mismo que el valor del consumo en el futuro. Es decir, para el planificador solamente importa el hoy, el nivel que alcanza la sociedad en términos de consumo, y maximiza en términos de asignar más capital tal que permita alcanzar el mayor nivel de consumo posible. Para este tipo de planificador, el consumo de mañana en el siguiente periodo tiene el mismo valor que el consumo en el periodo actual o corriente. ¿Okay? Este es el maximizador que vimos en el planificador maximizador que vimos en el video anterior. Y el día de hoy vamos a ver el planificador que optimiza el consumo. Y la diferencia entre el primero y el segundo radica en cuanto que el segundo asigna un mayor valor al consumo actual, al consumo de este periodo o hoy, que el consumo futuro. Es decir, en este planificador optimizador, el consumo de hoy es más importante que el consumo de mañana. Veremos que bajo esta perspectiva de maximización, entonces el planificador necesita de algún modo cuantificar el consumo de hoy y el consumo de futuros periodos. ¿Okay? Y esta estrategia para cuantificar este valor del consumo va a ser a través de una función de utilidad social. ¿Okay? Entonces la diferencia primordial, voy a ir adelantando un poco. En el anterior planificador que maximiza solamente el consumo en cada periodo, a él solamente le importaba alcanzar el consumo de oro. Debemos recordar esta expresión del video anterior. Es una cantidad de consumo que está asociada a una cantidad específica de capital. Él solamente maximiza la cantidad de consumo. En el planificador que veremos en este video, lo que se trata o que trata de hacer el planificador es maximizar una función de utilidad o bienestar social. Esta función de bienestar va a ser una función del nivel de consumo de toda la sociedad en cada periodo T y periodo T. ¿Okay? Pero no va a ser importante solamente en un periodo, sino que va a tomar en cuenta la del periodo de hoy, pero también el periodo siguiente, T más 1. Pero también el siguiente periodo, T más 2, el de pasado mañana, y así sucesivamente hasta el final de los tiempos, hasta que T tiende a infinito. Básicamente lo que estamos diciendo es que el planificador que veremos el día de hoy, planificador optimizador, va a contabilizar el valor de todo el consumo presente y futuro para decidir cuánto capital y cuánto consumo va a existir en la economía. Los supuestos básicos del planificador central que optimiza la función de bienestar social son los siguientes. Vamos a asumir que existe una función de utilidad o bienestar social que depende de, como lo había mencionado en la slide anterior, el consumo presente y futuro. El presente, el de los siguientes, el consumo de hoy, de mañana, pasado mañana, y así sucesivamente. Esta función de utilidad o bienestar puede ser una utilidad o función de bienestar representativa de un agente o individuo de nuestra economía, que forma parte de nuestra economía. Si asumimos esto, entonces tendremos que pensar que todos los individuos son idénticos en nuestra economía. Pensemos en un país, por ejemplo México, y que todos los individuos en México tienen mismas preferencias. Esto implica que existe una función de utilidad que es exactamente igual a todos los individuos que componen nuestra economía. Si bajo este supuesto muy fuerte de que todos tenemos las mismas preferencias, entonces un planificador central que le importe el bienestar social podría recoger a tomar un individuo de forma aleatoria
y mirar sus preferencias y tomar esas preferencias como el gusto de toda la sociedad, y a partir de ahí, basada en un solo individuo, en las preferencias de un solo individuo, decidir cuánto consumir y cuánto capital acumular en la economía para maximizar la utilidad o el bienestar social, basado, de nuevo cuenta les digo, en la idea de una función de utilidad que representa a un solo individuo. Esta es una opción o interpretación del modelo. La segunda opción es que la función de utilidad que el planificador optimizador o el planificador central optimizador va a maximizar es una función de utilidad propia del planificador, que es impuesta a todos los individuos. Pensemos pues como un dictador. Imagine que yo soy el dictador de un país hipotético llamado México, y en este país yo llego al poder y tengo unas preferencias específicas que no son iguales, por ejemplo, a las preferencias de los individuos en esta sociedad. Pero al ser yo el ostentador del poder, entonces asumo que mis preferencias son las preferencias de cada uno de los individuos de esta economía, y entonces impongo estas preferencias como una referencia o representación de todas las preferencias de los individuos, y por tanto trataré de maximizar mis preferencias con el objetivo de maximizar el bienestar social. Antes de estudiar el mecanismo o el algoritmo por el cual vamos a poder hacer la selección de consumo y capital de un planificador central que optimiza el consumo, necesitamos introducir unos conceptos. El concepto básico de valor presente. Esto es un concepto preliminar, que es importante tener en cuenta o claro. El valor presente lo podemos definir como el valor que tiene a día de hoy, el valor corriente hoy, un determinado flujo de activos. Para dejar claro el concepto de valor presente, vamos a presentar el siguiente ejemplo. Imaginemos o supongamos que mi salario está representado por la letra W y el periodo T corresponde al momento actual. Cuando actual me refiero a 0. Hoy es el periodo 0. En este periodo 0 o inicial o actual, yo recibo la cantidad de W sub 0 pesos. ¿Ok? En el siguiente, imaginemos que yo voy a vivir 3 periodos más. En total voy a vivir 4 periodos, obviamente contando el periodo 4, el periodo inicial. 1, 2 y 3 son los siguientes periodos en los que voy a vivir. En esos siguientes periodos yo voy a recibir un monto de salario asociado a cada periodo. Entonces, los salarios aún no recibidos en el periodo T1, T2 y T3 son el flujo de salarios o del activo, en este caso, que yo recibiría en un periodo, obviamente, si yo viviera estos periodos. Por tanto, imaginemos pues que si hoy yo recibo mi salario, imaginemos que si tuviera mis salarios futuros, podría consumir ahora en este periodo de fiestas decembrinas, si están viendo este video en diciembre. Ahora imaginemos pues que en este momento, hoy, además de mi salario de hoy, tuviera mi poder los salarios futuros. Las compensaciones por mi trabajo fueran adelantadas al periodo de hoy. En ese caso, inmediatamente yo podría consumir más, o en todo caso podría ahorrar más o invertir más. Sin embargo, en la vida real yo no tengo acceso a mis salarios futuros. Esto implica que el no tener el acceso a mis salarios futuros, existe un costo de oportunidad al no tener acceso a estos salarios futuros. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente el costo de oportunidad de no tener este flujo de salarios, mis ingresos futuros, significa que no puedo consumir hoy, o ahorrar más hoy, o invertir más hoy. ¿Ok? Entonces, el costo de oportunidad de mi flujo de salarios se cuantifica como lo que yo podría consumir o ahorrar si yo los tuviera. Entonces, la noción del costo de oportunidad nos permite vislumbrar una forma de cómo podemos calcular el valor presente de mis activos futuros.
El valor presente, por ejemplo, aparece o se calcula a través de descontar el costo de oportunidad a los ingresos futuros. De esta forma podríamos calcular el valor presente de todo el flujo de los ingresos. Imaginemos pues que si yo vivo solamente 4 periodos, de los 4 durante mi ciclo vital, los 4 periodos. En nuestro ejemplo, el valor presente de mi flujo de ingresos sería, por ejemplo, el valor presente sería la suma de mi salario hoy a los precios de hoy, más obviamente el flujo monetario de las W 1, 2 y 3 de los periodos siguientes, multiplicadas por un factor de descuento. Este factor de descuento, que es un número entre 0 y 1, es la forma en que yo pondero o vale el consumo futuro a tiempo de hoy, al valor de hoy, ¿ok? Es decir, la beta, el valor de beta recoge el costo de oportunidad, lo que no puedo consumir o ahorrar, de mi flujo futuro de ingresos. Importante. El factor de descuento es un factor subjetivo. No está determinado por el mercado. No es una tasa de interés que nos indica un costo de oportunidad de ahorrar mi dinero hoy para recibirlo mañana. Y la tasa de interés está determinada por las fuerzas del mercado. En este caso, el factor de descuento en la función de utilidad, como veremos más adelante, es un factor de descuento subjetivo. Cada individuo pondera diferente su consumo futuro, su ingreso futuro. En el caso general de nuestro modelo del planificador central, vamos a suponer que el planificador toma en cuenta el costo de oportunidad, ¿okay?, de este flujo de ingresos, o mejor dicho, en términos de utilidades, el flujo de utilidad de toda la sociedad, y va a ponderar va a tener mayor peso la situación actual, presente, que la situación futura, ¿ok? Y esto es así porque beta, para que se entienda cómo es que se descuenta, beta es un número entre 0 y 1. Y un número entre 0 y 1, si lo elevamos a una potencia, aquí está la potencia 1, vamos a hacerlo así, aunque es redundante, a la potencia 2 acorde al periodo, a la potencia 3 acorde al periodo. Un número entre 0 que toma un valor constante entre 0 y 1, elevado a una potencia cada vez mayor, su valor total va a ser cada vez más cercano a 0, ¿ok? Es decir, beta 3 lo podemos poner así, lo podemos expresar de la siguiente forma. Beta 3 va a tener un valor menor que beta 2, beta 1 va a tener un mayor valor que beta 2, ¿ok? Importante, y hay que tomar nota, beta va a tomar eso el factor de descuento, pero la tasa de descuento en realidad, lo he puesto así para simplificarlo, está dada por este parámetro teta. Teta es la tasa de descuento en nuestro modelo, ¿ok? Esto es muy importante porque lo recuperaremos en los siguientes videos, ¿ok? Beta puede tomar un valor de 0, entre 0 e infinito, ¿ok? Claro, si un individuo tiene una tasa de descuento que es cercana a infinito o un número muy grande, entonces el valor de beta, en este caso, va a ser muy pequeño, ¿ok? Va a tender a 0 en la medida que teta tienda a infinito. En caso contrario, si teta tiende a un valor muy bajo, es decir, los individuos descuentan muy poco el flujo de activos o de consumo de utilidad en el tiempo, entonces beta va a tomar un valor que se va a aproximar a 1. ¿Okay? Entonces el factor de descuento es beta, importante, y la tasa de descuento es teta. ¿Okay? Esto es muy importante que tomen nota de esta parte porque va a ser un elemento central cuando veamos la solución del planificador central que optimiza el flujo de utilidades en una economía. Dado lo anterior, ahora sí que podemos pasar a la parte del planificador. En nuestro modelo, el planificador optimizador considera que el valor presente del bienestar social al momento de determinar cuánto se va a consumir
y cuánta asignación de recursos es necesaria en esta economía. Por recursos entiéndase capital y trabajo. En nuestra versión del modelo de hoy no vamos a contar con el trabajo, simplemente hay un factor productivo que es el capital. Por tanto, el planificador está interesado en maximizar el nivel de bienestar social y vamos a determinar cómo es esta función de bienestar social. Primero vamos a suponer que el planificador asume que los individuos obtienen una utilidad U representa utilidad por el nivel de consumo. Es una función U es una función del cuánto consumen. Entre más consumas, vamos a asumir, más utilidad reportarán las personas. Entiéndase utilidad también como bienestar. Más estamos felices y consumimos más en cada periodo. Entonces sea la utilidad una función del consumo y la función del bienestar en el periodo de T va a estar y en tiempo valor presente va a estar representada por la letra V. Y en valor tiempo presente va a estar dado por el siguiente ejemplo. V es la función o la forma de representar el nivel de utilidad de toda la sociedad, va a ser igual a lo siguiente. Al valor descontado, aquí he puesto un 0 y ahora le explico por qué. T es el valor de hoy, el periodo corriente. Y esto lo he puesto para clarificar enseguida. Entonces vamos a suponer pues que yo tengo un nivel de consumo en el periodo T. Este nivel de consumo me genera un nivel de utilidad de un individuo representativo, por ejemplo, o de toda la sociedad. Esto es cuestión de interpretación. Entonces tengo un nivel de utilidad que lo descuento con el factor de descuento correspondiente al periodo correspondiente T. En el siguiente periodo, recordar que va a ser el periodo corriente. ¿Ok? El día de hoy, como en el ejemplo anterior, esto era un 0. Ahora vamos a hacerlo de forma más general. En el periodo corriente BT más un periodo extra, el siguiente año o siguiente día. Lo que vamos a observar es el nivel de consumo en ese periodo T más 1. Por ejemplo, el año 2020 es nuestro periodo corriente. Aquí el siguiente año sería 2020 más 1, 2021. En el año 2021, entonces observaremos ese nivel de consumo y dado ese nivel de consumo, observaremos un nivel de bienestar asociado a esto. Este nivel de bienestar está ponderado por un factor de descuento. Entonces, para entender la lógica en dos periodos, el planificador central está interesado en maximizar el flujo de bienestar de la sociedad. Vamos a representar ese flujo de bienestar en valor presente con la letra V y el subíndice T para indicarnos que estamos en el periodo de hoy. Entonces, con el concepto de valor presente, básicamente lo único que necesitamos es descontar el flujo de utilidades. Tenemos la utilidad en el periodo corriente y en el ejemplo hasta ahora de dos periodos tenemos el flujo del siguiente periodo. Tenemos que descontar el primer periodo asociado al valor de su factor de descuento y del segundo periodo con su factor de descuento elevado a su correspondiente potencia, ¿okay? Que es al siguiente periodo. Pero recordemos, en una sociedad, en este concepto del modelo que vamos a estudiar, va a ser una sociedad que siempre vive, todos los individuos viven por siempre, o podemos interpretarlo como una dinastía, una economía compuesta por individuos que nunca mueren, o una dinastía en la cual los individuos se comportan como si nunca murieran, ¿no? Entonces, en esta economía que siempre existen individuos, vamos a ver que estamos interesados por descontar un flujo de utilidades o bienestares sociales en infinitos periodos. Entonces, en resumida cuenta, lo que el planificador central va a optimizar es la asignación de recursos tales que, por ejemplo, capital trabajo, tales que maximicen el bienestar social en valor presente, es decir, obtengamos el mayor valor posible de bienestar de toda la sociedad, pero no de un solo periodo, sino del periodo de hoy, el corriente, esto que está aquí en cajita, el de mañana, el de pasado mañana, que sería aquí, así sucesivamente hasta T más S periodos, donde S llegaría hasta infinito, ¿ok? Esto es una forma de resumida y esto sería el valor presente del bienestar social. Entonces el planificador va a buscar la forma
de maximizar este bienestar social eligiendo el nivel de consumo y eligiendo el nivel de recursos, en este caso capital, tal que esta sociedad en todos los periodos del tiempo, en términos de valor presente, maximice su nivel de utilidad o bienestar social. Finalmente, para tratar de clarificar un poco este tema de la suma descontada de utilidades, vamos a poner un ejemplo sencillo. Veamos este ejemplo. Vamos a suponer que en el periodo corriente es el año 2020 y este será nuestro año inicial. Por tanto, cuando veamos el tiempo igual a 0, este corresponde al 2020. Entonces, el valor presente al valor de hoy, al corriente de hoy, del bienestar social, en un horizonte de 3 periodos adelante, es decir, 2021, 2022 y 2023, será igual a ¿qué? A la suma descontada de utilidades. V, de nueva cuenta, representa el bienestar social en el periodo T, en el año 2020, va a ser igual a la suma de lo que yo obtenga en el 2020 más los 3 periodos. En forma desarrollada este sumatorio significaría lo siguiente. Vamos a hacer la sustitución. Empezamos en T igual a 0. T aquí es igual a 0. Y empezamos el sumatorio. 0 más 0, lo he dejado aquí de forma explícita para que nos acordemos que este es el periodo 0. La utilidad que obtendríamos en el periodo 0, descontada por el factor de descuento elevado a 0, nos daría este término de aquí, que es la utilidad a valor corriente, el actual, de mi utilidad en el año 2020. En el siguiente periodo, T sigue siendo nuestro año de referencia, año base, sigue siendo un 0 porque así lo hemos establecido, y entonces le agregamos un periodo. Entonces, beta elevado a 1, pues simplemente es beta, y observamos un nivel de utilidad en el periodo 1, obviamente asociado a una cantidad de consumo 1. Aquí pasaba lo mismo, hay una cantidad de consumo en el periodo 0. Y así sucesivamente para los siguientes periodos. Para el año 2022 sería sumar el periodo T igual a la base, que es 0, T igual a 0 en el año 2020, más 2 periodos. En el año 2022 observaríamos un nivel de utilidad asociado a un nivel de consumo en el periodo 2. Y por último, observaríamos un nivel de utilidad asociado al periodo 3, asociado a una cantidad de consumo 3, descontado por su factor de descuento elevado a 3. Esto de aquí sería básicamente el consumo, el valor del bienestar social en el año 2020. El año 2020, el bienestar social agregado, el flujo de bienestar social basado en el año 2020 va a ser la suma del bienestar en el año 2020, 21, 22 y 23, pero todos descontados con su correspondiente factor elevado a la potencia del periodo. En el siguiente video nosotros vamos a estudiar entonces otros elementos del modelo del planificador central.